comenzar lo que es el área de nefrología, vamos a comenzar a hablar sobre un tema muy común en los hospitales, que es incuria renal aguda. El término antes llamado como falla renal aguda, donde siempre querían ver la diferencia de ambos términos, entre falla renal aguda o incuria renal aguda. ¿Cuál era el verdadero término acerca de esta enfermedad? Y empezó a verse que durante todos estos tiempos, ¿no?, desde 1900 hasta la fecha, empezó a crearse el término correcto para este tipo de disfunción renal. Falla renal aguda empezó a quedar en destiempo debido a que solamente abarcaba la variación de la creatinina o la disminución de la diuresis. Hoy por hoy se regula el concepto de incuria renal aguda, no solamente esa variación de valores bioquímicos ni tampoco la diuresis, también abarcan en las complicaciones asociadas con los factores de riesgo que conllevan a esta enfermedad. Entonces, si ustedes preguntaran cuál es el verdadero concepto, no es falla renal aguda, sino incuria renal aguda. Porque la incuria renal aguda es un síndrome, caracterizado por estar asociado con factores de riesgo que conlleven a qué cosa, a la variación de los valores bioquímicos y también de la variación de la diuresis. Entonces tenemos que la incuria renal aguda es una condición multifactorial que genera un deterioro de la función renal y que puede ocurrir entre horas a días. Se presenta un 10 a 15% de pacientes hospitalizados, un 50% de pacientes admitidos en UCI, ¿no? Y ustedes dirán, ¿no?, ¿cómo es que en UCI se abarca un mayor porcentaje en vez de los pacientes hospitalizados en medicina interna? ¿Por qué? Porque estos pacientes en UCI están llenos de ¿qué? De fármacos vasoactivos, ¿no? La nutrición de repente no es la ideal porque tienen algunos que ser nutridos por zonas nasogástricas, más aún aquellos que están en ventilador mecánico. Entonces, la posibilidad o el riesgo que generan los pacientes en UCI es mayor que un paciente hospitalizado debido a la polifarmacia y a la poca dieta proteica o calórica que reciben. Miren que la mortalidad abarca entre un 20 a 25% e incrementa hasta un 50 a 60% en aquellos que requieran diálisis. Pero este 20 a 25% de la mortalidad, ya hoy por hoy también está reduciéndose. Pero eso se debe a qué cosa. Esta mortalidad no es por la enfermedad renal o la incuria renal aguda, sino porque lamentablemente la mayoría de estos pacientes están asociados a ¿qué? A enfermedad cardiovascular. Entonces la mortalidad no es tanto por la incuria renal aguda que se produce, sino por su condición adyacente que presenta. ¿Y cuál es esa condición adyacente? La enfermedad cardiovascular. O sea, paciente con falla cardíaca, paciente diabético, paciente con enfermedad arterial periférica o algún tipo de arritmia o de algún trastorno de motilidad cardíaca que presente incuria renal aguda, ellos van a tener un mayor riesgo de que padecer una mortalidad. Miren, este artículo de Lancet, que es de este año, abarca lo que es una incidencia a nivel mundial, ¿no? El cuadradito azul indica lo que es la incidencia de incuria renal aguda, el rosado está lo que es en pacientes hospitalizados y el más clarito es acerca de los pacientes que tienen incuria renal aguda adquirida en la comunidad, o sea, los que ingresan de emergencia, ¿no?, por una incuria renal aguda. Ya, mira dónde estamos nosotros, ¿no?, latinoamericanos y caribeños. Mira la incidencia, mayor que inclusive que otros continentes, ¿no?, casi por ahí con Oceanía y Asia, ¿no?, y la mayoría son adquiridas en la comunidad. Entonces, pacientes hospitalizados también ocurre, ¿no?, pero es casi podríamos abarcar